Palacio de Gobierno. El día de hoy el presidente de la República, José Gerí, tomará juramento a los nuevos ministros de Estado. Va a ser un gabinete de amplia base y de reconciliación nacional. Además hay que señalar que en las reuniones que ha sostenido el presidente de la República señalaba que será un gabinete proactivo. La ceremonia cuenta con la participación de congresistas de la República, los familiares de los nuevos ministros, autoridades de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Y de esta manera se viene desarrollando ya esta ceremonia de juramentación. Escuchemos. Que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Elmer José Germán Gonzalo Chaler Salcedo. Ministerio de Defensa, señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Cornejo. Ministerio del Interior, señor Carlos Alberto Malaver Odias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Juan Manuel Cavero Solano. Ministerio de Educación, señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Ministerio de Salud, señor César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ángel Manuel Manero Campos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Daniel Isau Maurate Romero. Ministerio de la Producción, señor Sergio González Guerrero. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señora Úrsula Desilú León Chempén. Ministerio de Energía y Minas, señor Jorge Luis Montero Cornejo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor César Sandoval Pozo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Durich Francisco Wittenbury Talledo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Peña Cardosa. Ministerio del Ambiente, señor Juan Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y rubrica Eduardo Melchor Arana Isa, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema 230-2025 PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Eduardo Melchor Arana Isa al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 230-2025 PCM, Lima, 13 de octubre de 2025. Vista la renuncia irrevocable que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Eduardo Melchor Arana Isa, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Eduardo Melchor Arana Isa, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema 231-2025 PCM, Lima, 14 de octubre 2025. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor presidente del Consejo de Ministros.
Señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, de 64 años, abogado constitucionalista, profesor universitario y político peruano. El señor Ernesto Álvarez Miranda fue magistrado del Tribunal Constitucional y hoy acaba de juramentar como presidente del Consejo de Ministros. El señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 232/2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Hugo Claudio de Sela Martínez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República. Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Hugo Claudio de Sela Martínez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República Peruana, Hugo Claudio de Sela Martínez, un político, catedrático, diplomático y ex embajador de Perú. Además fue representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Defensa. Resolución Suprema número 233/2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor César Francisco Díaz Peche. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Defensa. Señor César Francisco Díaz Peche, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro.
Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el general de división César Francisco Díaz Peche, quien fue comandante general de la 5ª División del Ejército Peruano. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 234-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora Denise Azucena Miralles Miralles. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señora Denise Azucena Miralles Miralles, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú le premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera juramenta Denise Azucena Miralles como nueva ministra de Economía y Finanzas. Hay que señalar que la nueva ministra de Economía y Finanzas fue viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi en este ministerio. Ceremonia de juramentación que se realiza en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 235-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Tiburcio Orbeso. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Vicente Tiburcio Orbeso, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el general de la Policía Nacional en retiro, Vicente Tiburcio, natural de Huánuco, 61 años de edad, héroe nacional, ya que él, juntamente a sus compañeros, participaron del operativo Victoria, la cual
tuvo como éxito la captura del líder terrorista A Abimael continuación, Guzmán. el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 236/2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Walter Eliodoro Martínez Laura. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Walter Eliodoro Martínez Laura, juro usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el sexto ministro en la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de maestría en Derecho Procesal de dicha universidad. Además fue director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Educación. Resolución Suprema número 237/2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, juro usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, abogado especializado en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Ceremonia de juramentación que se desarrolla en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, con participación de congresistas y familiares de los nuevos ministros de las diferentes carteras del gabinete ministerial. En el despacho de Salud.
Resolución Suprema número 238, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Luis Napoleón Quirós Avilés, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera el presidente José Gerí juramenta a Luis Quirós Avilés como ministro de Salud. Hay que señalar que el nuevo ministro de Salud es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en medicina general, integral familiar y gestión en salud. Octava cartera que acaba de ser juramentada. El viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 239, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Vladimir Germán Cuno Salcedo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Vladimir Germán Cuno Salcedo, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado Vladimir Germán Cuno Salcedo como ministro de Desarrollo Agrario y Riego, y desde este momento ya asume la cartera ministerial en apoyo de los agricultores de todo el país. Hay que señalar que el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego se ha desempeñado como uno de los principales funcionarios de este ministerio. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 240, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros,
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie, y si no, se lo demande. Felicitaciones. Queda juramentado en la cartera de trabajo el señor Óscar Fernández Cáceres, quien cuenta con estudios de maestría en la Universidad de San Martín de Porres, además también estudios de maestría en la Universidad ESAN. Ceremonia que se viene desarrollando en Palacio de Gobierno con participación de congresistas de la República y autoridades de nuestro país. Resolución Suprema número 241-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor César Manuel Quispe Luján. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de la Producción. Señor César Manuel Quispe Luján, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de la Producción del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Queda juramentado el nuevo ministro de la Producción, César Quispe Luján, quien se desempeñó como viceministro de MIPE e Industria de este ministerio. A partir de ahora, todas las coordinaciones de las micro y pequeñas empresas en apoyo de la reactivación económica de nuestro país va a estar a cargo de César Quispe Luján, nuevo ministro de la Producción. A la señora Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 242-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Teresa Estela Mera Gómez. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Teresa Estela Mera Gómez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. De esta manera queda juramentada la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Estela Mera Gómez, abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Internacional y Economía. Ahí podemos apreciar a la nueva ministra al lado del presidente José Gerí, quien, como podemos ver, está con la banda presidencial y los ministros con el fajín correspondiente. A la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 242-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Luis Enrique Bravo de la Cruz. Artículo 2. La declaración jurada del ministro es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Luis Enrique Bravo de la Cruz, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz. Ahí lo podemos apreciar al lado del presidente de la República. Ceremonia que se desarrolla en Palacio de Gobierno y hasta el momento van 13 carteras que vienen siendo juramentadas. A continuación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 244, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros
en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Aldo Martín Prieto Barrera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Juramentación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, economista de profesión de la Universidad de Lima, magíster en Administración y Gerencia Pública y en Planificación Estratégica del Desarrollo. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 245, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilmer Alejandro Cifuentes Quilcate, es abogado con amplia experiencia en el sector público, docente universitario con grado de magíster en Derecho de la empresa Máster en Gestión Pública. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 246-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman
José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Sandra Liz Gutiérrez Cuba es la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella es magíster en Gestión Pública por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Además es licenciada en Educación. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 247-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Miguel Ángel Espichán Mirañas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Miguel Ángel Espichán Mariñas, ¿jura usted, por Dios y el Perú, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Ahí escuchábamos la juramentación del ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas. Hay que señalar que el nuevo ministro del Ambiente tiene amplia experiencia en el sector público, ha ocupado importantes cargos que tienen que ver con el tema ambiental en nuestro país. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 248-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alfredo Martín Luna Briceño. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo
al señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Señor Alfredo Martín Luna Briceño, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Alfredo Luna Briceño acaba de juramentar como ministro de Cultura. Él se desempeñó en el cargo de viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Es un profesional que tiene mucha experiencia y ha ocupado diversos cargos administrativos en el sector público y en el ámbito de la enseñanza universitaria. El ministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 249-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Nadir Chica Seguil. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Nadir Chica Seguil, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Nadir Chica Seguil, es una abogada y gestora pública con experiencia en Derecho Administrativo, Inteligencia, Estrategia, Gestión Pública y Ciberespacio. De esta manera han quedado juramentados los ministros que a partir de hoy conforman el nuevo gabinete ministerial liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, abogado constitucionalista, profesor universitario y político, quien al lado del presidente de la República, José Gerí Oré, a partir de estos momentos van a llevar a cabo distintas reuniones para de esta manera poder coordinar acciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero sobre todo con la sociedad civil, entre ellos los gobernadores regionales, las autoridades locales. Ahí vemos ya al presidente de la República acompañado de los ministros de Estado quienes acaban de juramentar. Señalábamos que el presidente del Consejo de Ministros es el señor Ernesto Álvarez Miranda. El ministro de Relaciones Exteriores es el señor Hugo de la Cela Martínez. El ministro de Defensa, César Díaz Peche. El ministro o la ministra de Economía y Finanzas, Denise Azucena Mirales, con 22 años de experiencia en el sector público. La foto respectiva, ceremonia que se ha desarrollado en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Nosotros con esta imagen retornamos a Estudios Centrales para continuar con la programación habitual de TV Perú.